Bueno, buenos días. Primero me presento. Mi nombre es Marcelo Domínguez, soy antropólogo y soy miembro del equipo científico-técnico del ILA, CONICET. Buenos días, y yo soy María Sor Martínez, también miembro del equipo científico-técnico del ILA, del CONICET. Bueno, en primer lugar queremos agradecer a los organizadores de este tercer encuentro de archivos, patrimonio digital, accesibilidad, difusión y educación. El título de la ponencia que les vamos a presentar es Puesta en valor y accesibilidad de los fondos históricos de las ciencias sociales y humanidades como patrimonio cultural, la experiencia del archivo DILA, que hicimos en coautoría con otros 3 miembros del equipo del DILA, que son Gustavo García, Analía Gutiérrez y Paola Paco. Bueno, pasando entonces a los propósitos de esta presentación, en primer lugar sería reflexionar acerca de los archivos históricos de investigación científica como patrimonio cultural a partir de la experiencia del archivo DILA. Describir los criterios y procedimientos establecidos para el ciclo de gestión documental, examinar el proceso de diseño e implementación del repositorio digital, abordando aspectos metodológicos, tecnológicos y éticos, y por último valorar las funcionalidades y potencialidades de los archivos históricos de investigación disponibles en plataformas digitales de acceso público. Bueno, como les contábamos, el Laboratorio de Documentación e Investigación en Lingüística y Antropología, que fue creado en 2007, pertenece al área de investigación del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica, el CAICIT, que es una unidad ejecutora, Centro de Servicios y de Investigación del CONICET. Y los objetivos o propósitos del archivo DILA son contribuir a la preservación y difusión del patrimonio lingüístico y cultural de nuestro país y la región, revalorizar la documentación e información contenida en colecciones y fondos históricos, facilitar el acceso a estos recursos para su utilización con fines científicos, educativos o de divulgación. Y nuestro archivo, está organizado actualmente en 3 grandes áreas disciplinares, que son lingüística, antropología e historia. Entre las colecciones del archivo vamos a encontrar una gran diversidad respecto de sus dimensiones, los tipos de soporte, las áreas disciplinares a las que pertenecen, los distintos fondos y colecciones. Y simplemente para que tengan un vistazo, voy a pasar a mostrarles algunos de los que se encuentran en el archivo y algunos disponibilizados en el repositorio, que corresponden a científicos de larga trayectoria y de destacada labor, como el del doctor Rex González en el área de antropología y arqueología, la colección del doctor Edgardo Cordeu, también del área de antropología y etnología sudamericana, el fondo del doctor Buca, ya en lingüística, o el fondo del doctor Ibarra Grasso, también del área de antropología y arqueología, simplemente para que vean algunos de los fondos que tenemos en el archivo. Y ahora le paso la posta a Sol para hablar sobre el ciclo de gestión documental. Gracias. Nuestro ciclo de gestión documental es el proceso que llevamos adelante desde el ingreso de los fondos y colecciones a nuestro archivo hasta la publicación en el repositorio y el acceso. Y les voy a pasar a comentar estos distintos pasos. El primero es cuando nos llega una colección o un fondo. Primero evaluamos si es pertinente a nuestro archivo, si tenemos las posibilidades de abordarlo por sus dimensiones, por la situación en la que se encuentra de conservación. Y una vez que se decide esto positivamente, se da el ingreso, hacemos una evaluación de la conservación, de la situación en la que se encuentra, de las dimensiones, un inventario preliminar, firmamos todo lo que corresponde en cuanto a donación y en cuanto a derechos de uso y de acceso, llevamos adelante algunas cuestiones de conservación básicas en cuanto a cambio de guarda, etcétera, para detener el deterioro. Esto inminente, ¿no? Por ejemplo, ahí en la foto cuando cambiamos de unas cajas a las otras. El segundo paso ya es cuando iniciamos nuestra intervención archivística. Pasamos a los pasos de la archivística, que son la
identificación, un primer cuadro de clasificación, empezamos a redactar nuestra CISAD-G y armamos los primeros catálogos, a la vez que empezamos con las tareas de conservación preventiva, porque nosotros recibimos materiales de distintos tipos documentales y necesitamos hacer bastantes tareas, como vemos en la foto, con diapositivas, con papel, también tenemos audio, mucho de nuestro acervo son audios en cinta abierta y en audio cassette. El tercer paso de este ciclo de gestión es la digitalización. Todo esto no es que una cosa termina y empieza la otra, ¿no? Se va haciendo muchas veces en simultáneo. La digitalización la hacemos con fines de divulgación y también de preservación digital, teniendo en cuenta criterios que ya venimos tomando desde el ingreso de cada fondo colección, teniendo en cuenta deterioro, riesgos, etcétera, y también necesidad de acceso. Esto lo hacemos bajo parámetros estandarizados, hacemos cambios para la preservación digital de audiocassette a digital, tenemos las copias de preservación en distintos servidores, en distintos discos rígidos. Se hace una tarea bastante ardua en este sentido. Y por último, el cuarto paso es el de la catalogación y acceso, donde vamos evaluando qué es lo que primero vamos a dar acceso, teniendo en cuenta prioridades, teniendo en cuenta la evaluación que hacemos también con el equipo interdisciplinario, donde hay lingüistas y hay antropólogos que evalúan también los contenidos de cada colección. Elaboramos los metadatos, que son en Dublin Core, adaptados a nuestros contenidos, y luego de catalogar, vamos incorporando nuestros documentos de las colecciones a nuestro repositorio. Y ahora, Marce, vas a mostrar un poco en qué consiste nuestro repositorio. Exacto. Sí, les queríamos comentar en realidad primero algunos como criterios generales al momento del diseño e implementación del repositorio que se tuvieron en cuenta. En primer lugar, la idea de la accesibilidad, es decir, básicamente se pensó en una herramienta digital de acceso web, de acceso público, para dar mayor visibilidad al trabajo del DILA, a las colecciones y fondos que alberga el archivo, y facilitar de ese modo la posibilidad de que los potenciales usuarios puedan encontrar estos recursos a través de la web. Por supuesto, sobre todo en el ámbito científico, el movimiento de acceso abierto, que tuvo un gran impulso en los últimos años, iba en esta misma dirección, y por supuesto colaboró, sobre todo en el ámbito científico, a dar también mayor visibilidad y a que los centros de investigación y los equipos científicos tuvieran mayor disponibilidad para colocar sus materiales en darle acceso a través de Internet. Y después cuestiones más técnicas como la interoperabilidad, que están relacionadas ya con las capacidades técnicas de la plataforma, para interoperar en la web con distintos servicios de búsqueda, interoperar con distintas redes de repositorios digitales, todo lo cual, por supuesto, maximiza la posibilidad de que los usuarios lleguen hasta esos recursos y puedan, por lo tanto, utilizarlos, citarlos, etc. Luego otro criterio fue el de la responsabilidad, que tiene que ver con los derechos, por un lado los derechos de autoría, por supuesto, el respeto a los derechos de autoría, y también explicitar a los usuarios cuáles son los derechos que alcanzan a los recursos que pueden descargar de la plataforma en cuanto a derechos de uso. Es decir, nosotros normalmente hacemos también firmar, en el caso de la entrega de copias, un compromiso de uso que fija las cosas que pueden hacerse o no con los recursos. Luego un criterio ético que tiene que ver con tener cierta reserva respecto de datos personales, identidad de personas, material sensible, etc. Y las buenas prácticas que tienen que ver con aplicar a lo largo de todo el ciclo de gestión procedimientos que estén validados, o bien en normativas, o bien en parámetros estandarizados. Y finalmente, un criterio de funcionalidad que tiene que ver con que la elección de esa herramienta para el acceso público
esté orientada según el tipo de archivo en el que trabajamos, cuáles son las áreas disciplinares de nuestros fondos y colecciones, y los tipos de recursos o tipos documentales con los que trabajamos. Y en todo este proceso y en todos estos aspectos, siempre tener en cuenta el equilibrio que debe existir entre esa necesidad de estandarizar, pero por el otro lado respetar las particularidades, tanto de los contenidos particulares de nuestras colecciones, como de las particularidades regionales. Por citar un caso, si vamos a utilizar un vocabulario controlado en la descripción de los recursos, no solo atender a las categorías generales de un tesauro general, sino también trabajar sobre la creación de vocabularios controlados de diseño propio y más vinculados con los contenidos de nuestras colecciones. Bueno, y simplemente ahí les citamos algunos datos técnicos y funcionales de la plataforma que nosotros elegimos finalmente para nuestro repositorio, que es Omeka. Para los que después estén interesados pueden entrar, a ver más detalladamente. Ahora voy a salirme por un segundo nada más de la exposición en el PPT para mostrarles el ingreso directo a nuestro repositorio online en internet. Este es el repositorio del archivo DILA. Esta es la home de entrada, donde van a tener distintos accesos para navegar el sitio de distintas maneras, por colecciones, documentos, disciplinas, lenguas. Y simplemente para mostrarles voy a entrar acá al panel de nuestras colecciones y fondos, disponibilizados actualmente en el repositorio. En cada uno van a encontrar una breve descripción. Yo voy a entrar en este caso en el fondo BUCA, para mostrarles un caso, donde tenemos una breve descripción del fondo, algunos datos, y cada fondo o colección va a estar a su vez desagregado. Perdón, el repositorio se estructura sobre todos los fondos y colecciones identificados siempre por su productor, de manera de conservar esa integridad archivística original. Y al interior de cada uno puede estar desagregado, por ejemplo, por tipos de soporte, en este caso audio, video, fotografía, gráfico. Entro en audios, por ejemplo, que son los audios del fondo del doctor Buca, y voy a entrar en un registro en particular, en un ítem, para mostrarles también la página de ítem. Vamos a ver siempre un display donde vamos a poder activar el recurso online, en este caso que es un audio, podría ser un video o una imagen, y sobre la derecha vamos a tener un título, una breve descripción, y todo el resto de los metadatos de ese recurso desplegado siempre sobre nuestro esquema DILA basado en Dublin Core. Y finalmente el enlace del archivo, en este caso un archivo de audio, para su descarga. Por supuesto, en el repositorio están los archivos de acceso, que son archivos de menor calidad, no son las copias de preservación, pero luego las copias de preservación para un usuario que lo quisiera las puede solicitar al instituto. Y simplemente para que lo veamos, puedo disparar acá el audio. Hoy, 22 de septiembre de 1982, en la colonia Domingo Ortega. นี่นะNayapa Maneta Natonasi. Bueno, simplemente una muestra para que vean. Obviamente este es un recurso de un trabajo de campo del doctor Buca entre las Mocoví del Chaco de 1972. Pero bueno, este es el modo en que se pueden acceder a todos los recursos que estén disponibles en acceso abierto en la plataforma. Luego al final, para el que esté interesado, van a quedar los enlaces para que puedan visitar el repositorio. Ahora sí vuelvo a la presentación en el PPT. Y entonces le voy a dar paso a Sol para que siga con la presentación. Bueno, en este momento contamos con 14 fondos o colecciones y colecciones con más de 9.000 documentos, bueno, como decimos en la pantalla, que como fuimos diciendo, son de distintos tipos documentales, hay video, audio, texto, foto, y se van incorporando, nos van llegando nuevos fondos que vamos trabajando de a poco con nuestro ciclo de gestión y vamos incorporando de a poco al repositorio. Es importante la consolidación de la metodología de trabajo, que en eso estamos avanzando en los últimos años, la actualización y evaluación permanente de las funcionalidades de la plataforma digital, y pasamos a la otra, bueno, y la difusión. Ah, y las estrategias de difusión Sí. Para ampliar esa visibilidad en el repositorio, que bueno, un poco tienen que ver con que periódicamente se suben noticias sobre novedades en el repositorio, o envíos de mailing generales a institutos de investigación, universidades, también con novedades que haya en la plataforma.
y bueno, bueno, y la participación en redes sociales también. Claro, sí, tenemos además del repositorio, contamos con una página web donde subimos periódicamente las novedades de toda el área de investigación, así como también compartimos en las redes de CAICIR. Ahora sí. Bueno, estas son las estadísticas de las visitas al repositorio. Como se puede ver, la mayoría son de Argentina, pero también hay muchas consultas de la región y también de algunos países europeos, como España, por ejemplo. Perdón, que resaltamos acá que es importante el tema de asociar el funcionamiento del repositorio con alguna herramienta de tipo analítica, en estadística, como en este caso nosotros tenemos Google Analytics, podrían ser otras, pero que eso permite hacer un seguimiento de cuál es el uso de los recursos y por lo tanto después definir algún tipo de política o procedimiento que dentro del equipo del archivo se pueda implementar en relación con eso. Los tipos de consulta que recibimos son muy variados, porque tenemos las que pueden ser las más típicas de este tipo de archivo, que son las de investigadores o estudiantes de grado o becarios, para continuar con una línea de investigación en lingüística, en antropología o en historia, pero también para utilizar esos recursos para el inicio de una nueva investigación con otra línea, o también para tomar el archivo como objeto de estudio, ¿no? Como objeto del estudio, por ejemplo, de las mismas disciplinas. Por otro lado, recibimos consultas también de otros profesionales y técnicos de institutos y universidades sobre la implementación de repositorios, o sea, el pedido de asesorías para la organización de sus propios acervos, o también de sus propias producciones de investigación. Y también recibimos las consultas y las demandas de, por ejemplo, instituciones educativas o para la producción de otro tipo de productos, por ejemplo, audiovisuales o de divulgación o incluso artísticos. Últimamente han solicitado documentos del repositorio para sumarlos, por ejemplo, a documentales. Y también algo importante es que los contenidos de nuestro repositorio vuelvan a las comunidades, ya sea las comunidades indígenas, inmigrantes. Esta es la parte quizás más complicada y que quizás tiene mayor valor en cuanto a la construcción de memoria colectiva. No sé si pasamos a la otra pantalla, no lo recuerdo si tenemos que pasar. Pero para este caso, lo que nosotros planteamos es que se necesita una mediación. Nosotros actualmente tenemos relación a través del área de investigación con algunas de las comunidades indígenas con las que a su vez tenemos documentación en nuestro repositorio, por ejemplo, el pueblo Nibaclé, el pueblo Chorote, el pueblo Mapuche, pero siempre está la dificultad de la accesibilidad, la falta de herramientas de tecnología de la información. Por eso es que rescatamos la importancia de tener interacción y tener la posibilidad de trabajar junto con instituciones locales, con instituciones educativas, instituciones de gobierno, y con los investigadores, o sea, que haya interacción para poder llegar y para poder devolver todos estos contenidos para que formen parte de la memoria colectiva de los pueblos. Sí, y también sumo y quisiera mencionar que en el caso de las comunidades indígenas en particular, que se dan muchos casos de los investigadores de nuestro propio equipo que trabajan en campo, que muchas veces hay un interés en estos materiales porque se asocian también con ciertos procesos de revitalización de la lengua y de la cultura originaria, y en un caso pueden servir para, por ejemplo, la producción de materiales didácticos a usar en la comunidad, o en otro caso,
de repente algún documento en el archivo pudiera servir eventualmente como respaldo, por ejemplo, para un reclamo territorial. Entonces, digamos, son todos aspectos que son de interés para las comunidades y a su vez contribuyen de algún modo a la construcción de esa memoria histórica, ¿no? Como bien decía Sol. Bueno, y ya entrando entonces más en el terreno de las consideraciones finales, de las conclusiones de nuestro trabajo, queríamos destacar la relevancia y las potencialidades que tiene la accesibilidad a través de plataformas digitales, en el caso de los archivos históricos de investigación en particular. Por un lado, que facilitan la reutilización de los datos en nuevos contextos y líneas de investigación, como ya se ha dicho. Por un lado, brindan acceso a una multiplicidad de tipos documentales, me fui de 2 pantallas, de tipos documentales que usualmente no se incluyen en las publicaciones científicas, como ser cuadernos de campo, intercambios epistolares, versiones preliminares de publicaciones. Y por otro lado, contribuyen al conocimiento del desarrollo histórico de las distintas disciplinas académicas, desde sus etapas fundacionales y a través de la mirada de sus protagonistas. Luego, otros aspectos a destacar es que los archivos resguardan parte de nuestro patrimonio cultural diverso, y en el caso particular de un archivo como el del Lila, documentación sobre lenguas y culturas indígenas y de migración, que son de distintas regiones del país y de la región, y de distintos periodos históricos. Por otro lado, contribuyen a la construcción social de la memoria colectiva, como hemos dicho y visto en algunos ejemplos, en tanto medio de acceso a relevantes fuentes documentales históricas para múltiples comunidades. También, como hemos dicho, se constituyen en muchos casos en fuente de respaldo documental para el reconocimiento u otorgamiento de derechos individuales o colectivos, y, de manera más general, amplían y facilitan el acceso a información, promoviendo la democratización del conocimiento. Y para concluir, finalmente, queríamos destacar también la necesidad de políticas públicas que promuevan y financien el desarrollo de archivos y repositorios temáticos institucionales, como contribución al desarrollo científico y al fortalecimiento de la memoria patrimonial de nuestro país y la región. Por otro lado, la centralidad que tienen los repositorios digitales como herramientas para la exposición, descripción y difusión de estos valiosos recursos, facilitando así su acceso público. Y finalmente, la importancia de la cooperación interinstitucional y el fortalecimiento de los lazos entre distintos archivos regionales. Bueno, así llegamos al final de esta presentación. Queremos agradecer nuevamente a los organizadores, y ahí les quedan nuestras direcciones de contacto para que todos los interesados se puedan conectar tanto con nuestro micrositio del Laboratorio DILA como con el repositorio para conocerlo con más profundidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias.